con todo tu corazón y con toda tu alma, y amarás a tu prójimo, ¿verdad? Pero también hay otra encomienda, dice, y predicar y hacer discípulos, ¿verdad? Es la encomienda que Dios dejó a su iglesia, a su pueblo, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Pero la mayor parte de nosotros perdemos la visión, ¿verdad? Perdemos el rumbo, perdemos la encomienda, perdemos qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Y hoy en día, ¿verdad? Muchos profesamos, ¿verdad? Con nuestras bocas o decimos ser cristianos, ¿verdad? Por leer la Biblia, por venir a la iglesia, porque nuestra familia es cristiana, ¿verdad? Y por eso nosotros nos consideramos cristianos, ¿verdad? Pero déjenme decirle que eso no es suficiente, porque eso es tratar de obedecer a Dios, ¿verdad? Pero Santiago 4:17 dice, hay que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿verdad? Nosotros sabemos, ¿verdad? Que la sociedad, ¿verdad? Que este mundo necesita a una generación, ¿verdad? Necesita jóvenes apasionados, jóvenes que amen, jóvenes que se involucren en la obra del Señor, ¿verdad? Entonces, por eso yo les decía, ¿verdad? Que a veces no es suficiente, ¿verdad? El solo leer, el solo congregarte, el solo, no sé si manejen células o reuniones, altares familiares, no sé cómo lo manejen ustedes, ¿verdad? Pero levante su mano quien está integrado en su célula o en un altar familiar dentro de su iglesia. Si nos damos cuenta, ¿verdad? Es algo que nos pone, o por lo que Dios se preocupa, ¿verdad? Por eso dice Ezequiel, ¿verdad? Dice, y busqué, dice alguien, dice que estuviera en la brecha, ¿verdad? Que estuviera en medio, ¿verdad? Y no lo halló, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros creemos, ¿verdad? Estar agradando a Dios, creemos estar sirviendo a Dios, ¿verdad? Pero en realidad no lo estamos haciendo. Porque nuestro enfoque, nuestra visión es amar a Dios, amar a las personas y hablarles, ¿verdad? Esa es la visión de Dios para su iglesia y para su pueblo, ¿verdad? ¿Cuánto le damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo? Jóvenes, el cristiano verdadero sigue a Jesús, ¿verdad? Acepta la palabra, ¿verdad? De Dios, y no solo la acepta, no solo la oye, sino la cree y la pone en práctica, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo no solo oyó a Dios, ¿verdad? O no solo escuchó a Jesucristo, ¿verdad? Sino también aceptó, ¿verdad? La palabra que Dios le dio y también la puso en práctica, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dice, imítenme a mí, dice, así como yo imité a Jesucristo. Así que, jóvenes, ¿cuántos ahorita nos sentimos con la libertad de que podemos imitar a nuestro Señor Jesucristo? Amén. Y les voy a decir algo. En la actualidad es muy común escuchar, ¿verdad? Frases o cosas, ¿verdad? O la gente dice, ¿verdad? Que se están perdiendo los valores, ¿verdad? Existe una pérdida total allá afuera, ¿verdad? En el mundo, ¿verdad? Cosa que en mis tiempos, bueno, yo tengo 32 años, ¿verdad? En mis tiempos soy de una generación ya muy antigua, ¿verdad? Ya de hace muchos tiempos. En muchos tiempos, yo me acuerdo cuando el joven, ¿verdad? Se dirigía a sus personas mayores como usted, o disculpe, o qué quiere, o así, con un respeto, ¿verdad? Hoy en día ese tipo de valores se han perdido, ¿verdad? Esa forma de dirigirse a las personas se ha perdido. Cada uno de nosotros o cada ser humano tiene una concepción o una forma distinta o un diferente entendimiento de lo que son los valores, ¿verdad? Porque hoy en día a lo malo dicen que le llaman bueno, ¿verdad? Y a lo malo le llaman bueno, y eso también es parte de otra palabra de Dios que se cumple, ¿verdad? Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, ¿verdad? Conforme va pasando el tiempo,
hoy en día, ¿verdad? Se cambian las cosas, ¿verdad? Antes una persona, por decir, que quería salir con alguien, un hombre con otro hombre, ¿verdad? Antes se le podía llevar al psicólogo, a una terapia, ¿verdad? Para que no se confundiera, ¿verdad? Para poder decir su identidad, ¿verdad? Hoy si le dice a una persona que eso es incorrecto, se molesta, ¿verdad? Te dice que eres homofóbico, ¿verdad? O cosas así. O sea, cuando tú quieres enseñar algo bueno, ellos dicen que tú estás incorrecto, ¿verdad? Si nos damos cuenta, eso es algo, ¿verdad? También vemos cómo el joven, ¿verdad? Le pierde respeto a sus mayores, cómo le dan valor a diferentes temas, ¿verdad? Como dice el hermano, las modas, ¿verdad? Hoy en día el joven quiere entrar a la moda, quiere ser diferente, ¿verdad? Y si tú le tratas de corregir, ¿verdad? Incluso a veces se molesta, ¿verdad? Por ese tipo de cosas. Hoy en día en la sociedad vemos que a una niña, ¿verdad? No sé si han visto que las visten de una manera no muy agradable, ¿verdad? O sea, que nosotros le llamamos una manera muy sensual, ¿verdad? O muy provocativa, y para ellos es algo natural, una vanidad. Si nos damos cuenta, la sociedad se encuentra en una crisis, ¿verdad? Se encuentra en algo difícil, ¿verdad? Que en este caso Jesucristo fue la enseñanza de Jesús, ¿verdad? Porque el ministerio de Jesús era ayudar a las personas en sus necesidades, ¿verdad? El poner algo de su parte para poder remediar el problema, ¿verdad? Por eso en Mateo 9:36, ¿verdad? Es donde voy a basar la enseñanza, ¿verdad? Dice, y al ver las multitudes, ¿verdad? Las multitudes es la sociedad hoy en día, ¿verdad? Nosotros somos imitadores de Jesús, ¿verdad? Nosotros somos jóvenes los cuales tenemos una enseñanza, ¿verdad? Que es el amor al prójimo, amor a Dios, pero sobre todo el enseñar a las personas a vivir como corresponde, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, estas multitudes necesitan de nosotros, ¿verdad? Y por eso es indispensable, ¿verdad, joven? Que tú quites esos pensamientos, ¿verdad? De tu mente, de tu cabeza, ¿verdad? Porque hoy en día hay muchas cosas como la apatía, ¿verdad? La apatía es en su definición, ¿verdad? Es una persona que no tiene interés, una persona que no tiene sentimientos, una persona que no le interesa, ¿verdad? Es la definición de la apatía, ¿verdad? Y hoy en día nosotros como jóvenes, ¿verdad? Como cristianos llegamos a caer en este tipo del vivir, ¿verdad? De la apatía, ¿verdad? Que no tenemos interés antes que nada por hablarle a las personas del Señor. Pero antes de hablarles, ¿verdad? Primeramente es llenarnos nosotros de Dios, ¿verdad? Porque nosotros hemos hechos a imagen y a semejanza de nuestro Dios, ¿verdad? ¿Cuántos damos gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo? Entonces, Jesús en su ministerio, lo primero que fue amar, así como Dios amó. Para poder Jesús tener una visión, tuvo que tener el amor. Gálatas 5:22 habla sobre los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el que mueva todo, ¿qué es? El amor, ¿verdad? Y también en otra parte de la Escritura hace referencia, ¿verdad? ¿De qué me sirve a mí hablar en lenguas o tener dones si no tengo el amor, ¿verdad? O sea, el amor es el que lo mueve todo, ¿verdad? Y entonces en Mateo 9:36, en el ministerio de Jesús, lo primero que él tuvo, ¿qué fue? Amor hacia esas multitudes. Porque dice, y al ver las multitudes, o sea, él estaba al pendiente, tenía el interés que estaba pasando con las personas. Y hoy en día nosotros no lo tenemos, jóvenes, porque la visión de una célula, ¿verdad? O la visión de la iglesia es crecer, ¿verdad? Es reproducir, es traer más personas, ¿verdad? Es el ganar una alma para nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, desde que nosotros perdemos el amor, perdemos la visión.
Por eso lo primero que nosotros necesitamos recuperar es el verdadero amor a nuestro Dios, ¿verdad? Porque ¿de qué te sirve decir amar a Dios si no estás amando a tu hermano, ¿verdad? ¿Cómo vas a poder amar a Dios que no lo miras si no amas a tu hermano al cual lo miras, ¿verdad? Entonces, por eso lo primero que nosotros necesitamos recuperar, ¿verdad? Es el amor. A esta enseñanza yo le llamo una generación sin pasión. El por qué sin pasión, porque una persona apasionada es una persona que ama exageradamente a otra, ¿verdad? La cual lo hace lo imposible por ganar el agrado, o incluso hace cosas que están fuera de lo normal, ¿verdad? Por amor a esa persona. Es cuando esa persona está apasionada por algo, ¿verdad? Entonces, para nosotros el amor es algo, ¿verdad? Que nosotros, tal vez el mundo nos mira, ¿verdad? Y nos va a llamar locos, ¿verdad? O que es una locura lo que nosotros hacemos por algo o por alguien el cual no conocemos, ¿verdad? Pero eso pasa cuando en verdad el joven o la persona está apasionada, ¿verdad? Por nuestro Dios, por nuestro Señor. Entonces, ese es el primer punto, ¿verdad? Dice, y al ver las multitudes, Jesús miró la necesidad y la sintió en su corazón, ¿verdad? Él no solo miró y dijo, no, pues ya, y se dio la media vuelta y se marchó, ¿verdad? Sino él miró y lo sintió, sintió ese dolor en su corazón, ¿verdad? Y después sigue, tuvo compasión de ellas. La compasión es un sentimiento en la definición, ¿verdad? En su definición, es un sentimiento de tristeza que procede el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o su sufrimiento. Y también viene concluyendo a remediarlo o a cuidarlo, ¿verdad? Si nos damos cuenta, habla sobre la compasión. Dice que es algo que se siente en el corazón al ver las necesidades. Pero no solo eso, sino viene una acción, ¿verdad? A tratar de remediar o tratar de hacer algo para que esta situación se componga. O si no, también dice, se hace algo para prevenirlo, que es el cuidar, ¿verdad? Cuando tú cuidas algo, es porque tú no quieres que le pase nada, ¿verdad? Entonces, por eso es importante sentir, ¿verdad?, compasión por las personas, a la manera de Dios, ¿verdad? No a nuestro entendimiento, sino a la manera de Dios. Por eso es primordial que nosotros leamos la escritura, ¿verdad? Pero no solo la leamos por compromiso, sino leamos para poder entender. Y antes de leer, que oremos, ¿verdad? Para que Dios abra ese discernimiento. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces, el conocimiento que nosotros obtenemos en la palabra de Dios es por medio de la lectura, ¿verdad? Pero una lectura, si no va acompañada de una oración, para que Dios revele por medio del Espíritu Santo lo que Él quiere para su iglesia, automáticamente es algo que no va a tener un buen efecto, ¿verdad? Por eso nosotros necesitamos leer, ¿verdad? Antes que nada, para poder entender lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y viene lo peor, ¿verdad? Dice, y dispersas como ovejas que no tienen un pastor, ¿verdad? Si nos damos cuenta, un pastor que es un guía, ¿verdad? ¿Qué más puede ser un pastor? A ver, opine. El que da alimento, ¿qué más? El que imparte la palabra. Pero en términos, un pastor es el que cuida a cierto grupo, ¿verdad? A cierta cantidad de este caso viene siendo ovejas, ¿verdad? Y agarrándolo en el término cristiano, ¿verdad? Un pastor es el que cuida a una iglesia, ¿verdad? Pueblos, jóvenes, adolescentes, niños. O sea, él es el que está al pendiente de ellos, ¿verdad? Y se preocupa por sus necesidades. Pero aquí dice, ¿verdad? Que en ese tiempo el pueblo andaba sin pastor, ¿verdad? Sin alguien que los dirigiera, sin alguien que los guiaba. Estaban perdidos, confundidos, estaban temerosos, ¿verdad? Temorizados. Entonces, hoy en día las personas así viven por tanta maldad, no sé si andan con tanta delincuencia,
tanto abuso, tantas violaciones, tanto esto, tanto aquello, ¿verdad? Porque la gente necesita de nosotros. Porque nosotros somos la luz, ¿verdad? Somos aquellas personas a las cuales Jesús compró con su sangre, ¿verdad? Nosotros fuimos apartados especialmente para servir a Dios, ¿verdad? Para estar con Él. Entonces, dice otra parte de la escritura, ¿verdad? Que una lámpara no se compra, ¿verdad? Para esconderla dentro de un baúl, ¿verdad? Sino ¿para qué? Sino para ponerla en el lugar más alto, ¿verdad? Para que alumbre. Entonces, jóvenes, nosotros, el sacrificio de Jesús no fue una cosa vana, ¿verdad? No fue algo lo cual no valió la pena, porque Él con su sangre te compró, con su sangre te limpió, con su sangre te hizo santo. Entonces, jóvenes, ese sacrificio no es para que tú lo estés escondiendo, sino es para que tú allá afuera en la sociedad brilles, alumbres, des esperanza, des vida, ¿verdad? Porque Jesús, la sangre de Jesús dice, la salvación que Dios te ha dado, ni aunque siendo la persona más rica del mundo, puedes comprar la salvación. Entonces es un privilegio, ¿verdad? Ser salvo, es un privilegio ser hijo de Dios, ¿verdad? También si nos damos cuenta, todo el ministerio de Jesús fue andar, ¿verdad? Andar. Aquí en el 9:36 dice que en el 35 dice, recorría Jesús todas las ciudades, ¿verdad? Que Jesús no estaba quieto, que Jesús andaba, ¿verdad? El recorrer es caminar cierta distancia, es salir, es estar activos, ¿verdad? No estar sentado en un solo lugar, sino estar caminando, ¿verdad? Estar saliendo no sé, a tu escuela, a tu trabajo, a la plaza, a la calle, ¿verdad? A donde quiera que tú encuentres, tú tienes que ir ¿con qué? Con la visión de hablarle a una persona de nuestro Señor Jesucristo. En otra parte de la Biblia, ¿verdad? Vemos cómo Jesús hace exactamente lo mismo. El amor que le tenía a las personas lo movía a no solo mirar, sino al accionar. En Mateo 14:14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Si nos damos cuenta, por segunda vez Jesús salió, por segunda vez Jesús sintió y por segunda vez Jesús tuvo compasión, ¿verdad? De las personas. Pero muchas veces nosotros no sentimos, muchas veces no amamos en realidad, ¿verdad? Muchas veces no estamos, ¿cómo se dice? Imitando, ¿verdad? A Jesús. Muchas veces nosotros no vivimos, ¿verdad? Como debemos de vivir, como ese pueblo santo, ese pueblo apartado, ese pueblo hecho a semejanza de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros solamente somos hijos o hijas o príncipes y princesas de Dios, ¿verdad? Pero no actuamos de la manera adecuada, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, el joven dice, no, pues yo soy un príncipe de Dios y yo merezco todas las bendiciones, todas las riquezas de mi Padre, pero las obligaciones y responsabilidades yo no las quiero. ¿Cuánto le damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo? Créame, esto es algo muy real que está pasando en nuestro caminar cristiano. Sí, es algo muy triste, ¿verdad? Que nosotros no aceptamos, ¿verdad? Esa visión. No aceptamos ese compromiso, ¿verdad? Que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y nos damos cuenta que también los discípulos de Jesús no lo hacían. Porque dice la palabra del Señor, dice, cuando ya anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Si nos damos cuenta, ¿verdad? Cómo hasta los mismos discípulos de Jesús tenían esa apatía en aquellos tiempos, ¿verdad?
no sentían, no comprendían el mensaje que Jesús les quería enseñar, ¿verdad? La manera en la cual Él quería enseñarles, o la manera en la cual Él quería que ellos vivieran, ¿verdad? Entonces, es pues por eso indispensable, ¿verdad? Que el joven viva, ¿verdad? En oración, ¿verdad? Que el joven se consagre en una vida en santidad, porque dice la palabra del Señor que en Hechos 1:8, ¿verdad? Cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Y más adelante dice que estaban orando, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo descendió sobre cada uno de ellos, ¿verdad? Y solamente cuando ellos buscaban a Dios en oración, ¿verdad? Fue cuando Dios derramó sobre ellos el Espíritu Santo, cuando les dio la convicción, la seguridad, la certeza, la firmeza y sobre todo la visión y el propósito de lo que Dios quiere, ¿verdad? Para nuestras vidas. Es por eso, joven, que en este día, ¿verdad? Yo te quiero decir, ¿verdad? A ti, que para recuperar la visión que Dios tiene en cada uno de nosotros, Amén, amén, gloria a Dios. primeramente necesitamos vivir para Dios, ¿verdad? El apartado o la palabra apartado es algo que es que se aleja, ¿verdad? O algo que no vive o es diferente, ¿verdad? A lo que viene siendo la sociedad, ¿verdad? Porque, bueno, la palabra apartado también es de los santos, ¿verdad? Un santo es algo el que se consagra, el que vive para el Señor, ¿verdad? Y nosotros somos los santos, el pueblo santo del Señor. O sea, cada uno de nosotros somos santos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al ser un santo de Dios, necesitamos ser una persona apartada, que viva como en consagración para nuestro Dios, ¿verdad? Y eso es indispensable, ¿verdad? Porque, como les vuelvo a repetir, muchas veces nosotros bueno, yo no entiendo, ¿verdad? Porque si una persona está consagrada para Dios, no puede entender el propósito de Dios en su vida. Si una persona sabe lo que es para Dios, ¿verdad? No tenga la pasión, no tenga el amor, no tenga esas ganas, ¿verdad? De salir, ¿verdad? Hoy en día se batalla mucho con la juventud. Hoy en día los jóvenes, su visión es, no sé si miren las actividades o las cosas de la iglesia como algo social, ¿verdad? O algo recreativo, ¿verdad? Donde voy a ver a mi amiguito de la iglesia, donde voy a estar con mi hermano de la iglesia, pero a donde no invito a nadie nuevo a la iglesia. Entonces, nuestra visión es hablar, ¿verdad? Nuestro propósito es caminar, ¿verdad? En el camino del Señor. Por eso es necesario, ¿verdad? Que nos preocupemos por las personas, pero también que atendamos sus necesidades. En Mateo 9:17 dice Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer, ¿verdad? ¿Cómo Dios se encontraba con ese amor a las personas, ¿verdad? Con ese amor antes que nada del servicio a Dios. Y por eso le decía, cuando el joven se encuentra en amor a las personas y en realidad ama a Dios, o sea, la visión y el propósito de Dios en su vida es muy claro, y por eso Jesús les dice, es que no es necesidad, dice que no tenemos a un Dios fuerte, que no tenemos a un Dios grande, a un Dios poderoso de nuestro lado, por el cual va a suplir todas las necesidades que nosotros tengamos. Y es por eso, jóvenes, que nosotros necesitamos amar como Jesús ama, sentir como Jesús siente, ¿verdad? Pensar como Jesús piensa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque seguían los incrédulos, ¿verdad? Sus apóstoles incrédulos, aquellos que dudan, aquellos que no tienen fe, aquellos que se les hace algo natural, ¿verdad? El escuchar la palabra de Dios, y dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 5 peces, y Jesús, tráiganmelos, dice, ¿verdad? Imagínense, 5,000 personas con solamente 5 panes y 5 peces. Cuando tú haces las cosas para Dios con amor, cuando tú las haces creyendo, cuando tú las haces con convicción, con seguridad, sabiendo, ¿verdad?, que tú estás viviendo agradable para nuestro Dios,
Dios va a manifestar su gloria. Dios va a derramar, ¿verdad?, sus bendiciones. Dios va a derramar de su espíritu. Dios va a derramar de sanidad. Dios va a hacer todo, ¿verdad?, por cada uno de nosotros. Pero el primordial de esto, ¿verdad?, es vivir como Jesús lo hace. Por eso dice que atendamos su necesidad. Dice, habrá no siempre suficiente. Es necesario que las personas vean en vosotros acciones que reflejen la compasión de Jesús. Les hablaba de la multiplicación de los panes, ¿verdad? Que Jesús quiere que llenemos vacíos que hay en la sociedad con cosas prácticas, compartiendo la palabra, sean alimentos, ayuda, son cosas, ¿verdad?, recursos que nosotros debemos dar a las personas. Jesús les dijo, dale vosotros de comer, en Lucas 9:13. La manera más sencilla de compartir el mensaje de Dios es reflejándolo con acciones. En este caso yo aquí miro a Jesús, ¿verdad? Al principio dice que él estaba en el desierto, ¿verdad? El desierto es un lugar áspero, ¿verdad?, donde es muy poco, ¿verdad?, que una persona viva agradable, ¿verdad? Mucha calor, sin aire, escasez de agua, es algo áspero, ¿verdad?, donde es complicado sobrevivir, ¿verdad? Entonces, en nuestra sociedad así es, ¿verdad? El desierto es esa sociedad, ese lugar allá afuera, ¿verdad?, a donde la gente vive con dificultades, con complicaciones, ¿verdad? Es por eso que nosotros necesitamos ir a esos lugares, ¿verdad? Así como Jesús salió de la aldea, ¿verdad? Porque él dice, oyendo Jesús se apartó allí, dice, y se fue a un lugar desierto, ¿verdad? Entonces nosotros es lo que necesitamos salir, jóvenes. Nosotros necesitamos dejar nuestra zona de confort. Necesitamos dejar de estar aquí dentro de la iglesia en cuatro paredes. Nosotros necesitamos ir allá afuera, a los lugares difíciles, ¿verdad? A donde la gente necesita esa esperanza y necesita o tiene esa necesidad. Pero también ir a predicar esa palabra, y también ir a poner recursos sobre sus necesidades, ¿verdad? Aquí en la palabra, la necesidad era la primera fue que había gente enferma, ¿verdad? Jesús la sanó. Esa fue una necesidad, ¿verdad? Nosotros podemos ir allá a la calle, orar por un enfermo, porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros oremos e impongamos la mano sobre una persona, esa persona va a quedar sana. No sé cuántos de ustedes la crean, pero yo sí lo creo. Yo cuando una persona la miro en la calle y dice, no, es que me siento mal, hay que decirle, oro por ti, y en el momento que tú le ores y le impongas la mano, esa persona va a quedar sana. No sé si tú lo creas, pero yo sí lo creo. Amén. ¿Cuánto le damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesús? Eso es algo. Jesús fue, sanó a las personas, pero también tuvieron hambre, ¿verdad? También tuvieron hambre. Y yo aquí miro recursos, ¿verdad? O sea, buscó Jesús un medio, buscó lo necesario para poder suplir, ¿verdad?, esa necesidad que vienen siendo los panes y los peces, ¿verdad? Entonces, jóvenes, nosotros necesitamos hacer eso. Necesitamos buscar un recurso, ¿verdad? No sé, en este caso viene siendo en la iglesia antes donde yo estaba. Nuestra manera de evangelismo era visitar a jóvenes, ¿verdad? Bueno, el grupo de jóvenes hacíamos una despensa. Así, no le digo que lo hagan ustedes, es simplemente una estrategia de evangelismo, ¿verdad? Nosotros hacemos una despensa, el grupo de jóvenes, y un joven visitante, ¿verdad?, que su familia era de escasos recursos o tenía una necesidad, ¿verdad?, íbamos, lo visitábamos, le hablamos de la palabra, les hacíamos una convivencia, un alimento, y les llevábamos un poco de ayuda, ¿verdad? Y no lo hacíamos hay muchos hermanos que piensan, ¿verdad?, que esto se hace como que estás comprando a la persona, pero no es así. Que créeme, porque sí nos lo llegaron a decir, ¿verdad?, que en estos días que nosotros estamos haciendo eso para comprar al joven, ¿verdad?
pero en realidad no, es simplemente una estrategia, ¿verdad? Son métodos, ¿verdad? Los cuales se ocupan para poder entrar a la persona, ¿verdad? Hay un escritor inglés que dice que el primer paso o la primera regla para tú poder ganar a una persona, ¿verdad? El libro sí se llama ¿Cómo ganar a una persona?, ¿verdad? Es ganándote su amistad. Pero ¿cómo te vas a ganar su amistad si ni siquiera has hecho el intento de acercarte a preguntarle cómo está? Es algo muy primordial que nosotros necesitamos hacer, porque le digo, Jesús hacía eso. Lo primero que él hacía, se acercaba a las personas para saber qué es lo que estaba pasando con ellos, y al mirar esto hacía grandes cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él lo hacía por amor, lo hacía por fe. Entonces, cambiar una situación no es sencillo, requiere de tiempo, esfuerzo y perseverancia. Jesús conoce la condición del mundo. Nosotros somos el elemento que Dios quiere usar para cambiar la mala condición, y espera que hagamos nuestra parte, como lo dice la Biblia. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar la salvación del Señor, ¿verdad?